A la orilla de un camino polvoriento, donde el viento arrastra hojas secas y el sol castiga sin piedad, don Jacinto se inclinaba sobre un montón de basura. Sus manos temblorosas escarbaban entre latas viejas, botellas rotas y papeles arrugados, buscando cualquier cosa que pudiera cambiar por unas monedas. El polvo se le metía en los ojos y el sudor le corría por la frente, pero no se quejaba. No lo hacía desde hacía años. Un perro flaco, de esos que el hambre marca en los huesos, lo observaba desde la sombra, como si entendiera su miseria. En el pueblo nadie le hablaba. Solo lo veían pasar, arrastrando los pies con una bolsa raída colgando del hombro y el alma hecha harapos. Algunos murmuraban con lástima, otros simplemente apartaban la mirada. Pero nadie, absolutamente nadie, le tendía una mano. Don Jacinto había sido un hombre de campo toda su vida. Desde niño conoció el sol y el machete, la tierra dura y el sudor en la frente. Sembró maíz, cuidó gallinas, acarreó agua del pozo y protegió sus milpas como si fueran parte de su propia sangre. No conoció lujos, pero sí dignidad. Una dignidad que el tiempo y la miseria se encargaron de robarle poco a poco. La vida se le desmoronó cuando su esposa falleció. Desde entonces, todo fue cuesta abajo. Su única hija se marchó lejos, prometiendo volver algún día. Pero nunca volvió. Solo quedó Braulio, su nieto. Al principio, el joven se quedó en la casa del abuelo por costumbre, más que por cariño. Pero con el tiempo, la indiferencia se convirtió en desprecio y luego en crueldad. Si hoy no traes dinero, no cenas. Tú ya no sirves para nada, abuelo. Al menos que sirvas para mendigar, le había dicho esa mañana, lanzándole una bolsa de tela como si fuera un costal sin valor. Don Jacinto no respondió. Bajó la cabeza, recogió la bolsa y salió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir. Sus pies hinchados y el estómago vacío eran un recordatorio constante de su realidad. Caminaba orando por dentro, susurrando a ese Dios que siempre había sentido cerca, incluso en medio del dolor. Dios mío, si tú aún me ves, si no me has olvidado, dame fuerzas, aunque sea solo eso. Y fue en ese momento, entre restos de comida podrida, cajas de cartón mojadas y un enjambre de moscas que zumbaban sin respeto, que sus dedos tocaron algo distinto. Era un pedazo de papel arrugado y sucio, diferente al resto. Lo levantó con cuidado, lo limpió con la manga de su camisa y lo observó durante unos segundos. Un billete de lotería, manchado, viejo pero entero. No entendía por qué alguien habría guardado algo así entre la basura, como si valiera la pena. Pero en su interior, en ese rincón donde aún hablaba con Dios, sintió un impulso que le decía que no lo tirara. Lo dobló con cuidado y lo metió en el bolsillo de su camisa cerca del corazón. La esperanza, por mínima que fuera, parecía volver a prender una chispa en sus ojos cansados. Esa noche, ya en su rincón de la casa, con el estómago vacío y los pies adoloridos, don Jacinto sacó el billete y lo observó bajo la tenue luz de una vela. Afuera, el viento susurraba entre las ramas secas y el ladrido lejano de un perro rompía el silencio de la noche. Braulio no dijo ni buenas noches. Al entrar, simplemente se dejó caer en la hamaca y encendió un cigarro, soltando el humo con indiferencia. Don Jacinto apretó el billete en sus manos. No sabía bien qué hacer con él, pero algo en su interior, una voz pequeña y firme, le decía que no lo dejara ir. Cerró los ojos y murmuró en voz baja, como quien habla con el cielo. Si esto eres tú, Señor, muéstramelo. Se quedó un rato en silencio, escuchando el crepitar de la vela y el viento que golpeaba las ventanas. No esperaba milagros, nunca los había tenido, pero esa noche un rayo de fe atravesó su corazón endurecido por la miseria.
Guardó el billete en el bolsillo de su camisa y se acostó en su catre viejo, cubriéndose con una manta raída. Se quedó dormido con el billete apretado entre los dedos, como si temiera que el viento se lo llevara. El amanecer llegó sin gloria. Un viento helado se colaba por las rendijas del techo y le mordía los huesos. Don Jacinto se levantó con esfuerzo, estirando su espalda encorvada por tantos años de trabajo y abandono. Se lavó el rostro en la pila del patio. El agua fría le devolvió un poco de vida a su piel marchita. Sin desayunar, salió con el mismo paso arrastrado de siempre, cargando la bolsa de tela sobre el hombro y el peso de los años en la mirada. Caminó sin rumbo, como quien carga una cruz invisible. Las calles del pueblo lo conocían de memoria. La tiendita, la carnicería, el molino, todo le era familiar, pero el trato de la gente ya no era el mismo. Antes, cuando era joven y fuerte, los vecinos lo saludaban con respeto. Ahora, solo recibía miradas de lástima o de fastidio. Las palabras que alguna vez le brindaron consuelo ahora eran solo murmullos lejanos. Al pasar frente a una tienda de electrónicos, algo llamó su atención. En la vitrina, un televisor viejo y empolvado transmitía el sorteo nacional. Los números ganadores aparecían en pantalla, uno tras otro, mientras una voz entusiasta anunciaba que había un solo boleto premiado, aún no reclamado. Don Jacinto se acercó, como empujado por una fuerza invisible. Sacó el billete del bolsillo y lo desplegó con manos temblorosas. Sus ojos, ya cansados, repasaron los números uno por uno. Al principio creyó que su vista le estaba jugando una mala pasada. Volvió a mirar, repasando cada cifra con cuidado. Su respiración se cortó. Coincidían. Todos los números coincidían. El billete que había encontrado entre la basura era el ganador. Sus manos comenzaron a temblar y el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Volvió a mirar 1, 2, 3 veces. No podía ser, pero sí era. El billete sucio, arrugado y olvidado en la basura, era el ganador. Por un momento pensó que iba a desmayarse. Tuvo que apoyarse contra la pared. Las piernas le temblaban y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no de alegría. Era incredulidad, era miedo, era algo más profundo que no sabía cómo explicar. Señor, ¿de verdad eres tú? ¿Esto viene de ti? No había testigos, ni cámaras, ni alboroto, solo él, el televisor y esa paz que empezaba a metérsele por dentro, como un rayo de luz atravesando la sombra. Guardó el billete, esta vez con un cuidado sagrado, como si llevara en las manos algo más que dinero. Lo apretó contra su pecho y miró al cielo. Gracias, no por el dinero, sino porque me demuestras que no me olvidaste. Don Jacinto no salió corriendo al banco, no gritó al aire ni celebró con alboroto. Caminó de regreso a su casa en silencio, con la mirada clavada en el suelo, orando por dentro. Después de tantos años de humillación y miseria, lo más difícil no era creer que había ganado, sino creerse merecedor de esa segunda oportunidad. Cuando llegó a su casa, Braulio lo esperaba recostado en la hamaca, con los pies sucios sobre la mesa de madera. Un cigarro apagado colgaba de su boca y un periódico arrugado descansaba sobre su abdomen. Al verlo entrar, se incorporó levemente, con una mueca de desdén en el rostro. ¿Y ahora qué?, preguntó sin siquiera quitarse el cigarro de la boca. ¿Otra vez sin nada? ¿Para qué sales si siempre vuelves igual? Don Jacinto no respondió. No tenía por qué hacerlo. Guardó el billete en un bolsillo interno de su camisa, asegurándose de que quedara bien oculto. Braulio lo miró con desconfianza, entrecerrando los ojos como si intentara adivinar algún secreto oculto en la mirada cansada del anciano. ¿Y esa sonrisa?, insistió el muchacho levantándose de la hamaca. No me digas que encontraste oro en la basura.
Don Jacinto solo bajó la cabeza y caminó hacia su pequeño rincón, un espacio reducido junto al fogón, donde un catre viejo y una cobija raída eran todo su refugio. Se sentó despacio, estirando sus piernas hinchadas y cerrando los ojos. Por un momento, Braulio lo observó desde la puerta, con esa mezcla de indiferencia y burla que le era tan habitual. «Va, ya ni para hablar sirves», soltó y se largó de la casa dando un portazo. Don Jacinto esperó a que el sonido de los pasos se alejara. Cuando estuvo seguro de estar solo, sacó el billete del bolsillo y lo observó bajo la luz que se filtraba por las rendijas del techo. Sus dedos lo recorrían con cuidado, casi con devoción, como si en ese trozo de papel se escondiera no solo la fortuna, sino también la redención de su vida. Cerró los ojos y murmuró en voz baja: «Gracias, Dios mío. Gracias, porque me demuestras que no me has olvidado». Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Don Jacinto se levantaba cada mañana y hacía su rutina habitual: salir a recoger latas y botellas, intercambiar lo poco que conseguía por unas cuantas monedas y volver antes del atardecer. No quería levantar sospechas, no quería que nadie supiera de su hallazgo, especialmente Braulio. El joven, sin embargo, comenzó a notar algo distinto en su abuelo. Ya no caminaba encorvado, ya no murmuraba por lo bajo, ni dejaba caer los hombros con resignación. Había algo en su mirada, un destello que el tiempo le había robado y que, de algún modo, había vuelto a encenderse. Braulio se daba cuenta, y aunque no decía nada, lo observaba desde lejos, con esos ojos calculadores que miden el terreno antes de un ataque. Una mañana, mientras don Jacinto ordenaba su catre, Braulio se le acercó con una sonrisa fingida. «¿Y si me llevas contigo al pueblo? Podría ayudarte a cargar las cosas, ¿no crees?», sugirió, inclinándose sobre él. Don Jacinto levantó la mirada y esbozó una sonrisa tranquila, casi paternal. «No hace falta, hijo. Aún tengo fuerzas para eso». Braulio apretó los labios, pero no insistió. Se limitó a asentir y salió de la habitación, dejando un aire pesado tras de sí. El viejo campesino entendió en ese instante que su nieto había comenzado a sospechar. Y eso no era buena señal. Aquella noche, don Jacinto se sentó en su rincón, encendió una vela y se arrodilló junto al catre. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, se juntaron con humildad. «Señor, dame la fuerza para proteger lo que me has entregado, y si es tu voluntad, muéstrame el camino para usarlo con sabiduría». Las llamas danzaban en silencio, iluminando su rostro cansado, pero esperanzado, porque en medio de la pobreza y el abandono, un rayo de luz se había abierto paso. Y don Jacinto sabía, en lo más profundo de su ser, que esa luz no debía apagarse. Los días pasaron y don Jacinto continuó con su rutina, ocultando cuidadosamente el billete en un bolsillo interno de su chaqueta, siempre cerca del corazón. No hablaba del tema con nadie, ni siquiera con el tendero del pueblo, un viejo amigo que siempre le fiaba pan cuando las monedas no alcanzaban. Cada noche, el anciano revisaba el billete, como si necesitara confirmar que seguía allí, intacto, como una promesa que aún no se había cumplido. Braulio, sin embargo, no era tonto. Había notado aquel brillo diferente en los ojos de su abuelo, ese cambio sutil en su caminar, en su manera de mirar el horizonte. Empezó a seguirlo a distancia, observando cada uno de sus movimientos, esperando encontrar la razón de aquel cambio. Pero don Jacinto era astuto. No mostraba el billete en minus intucintos público. No hablaba de él ni siquiera en sus oraciones en voz baja. Lo cuidaba como si fuera un pedazo de su propia alma. Una tarde, mientras el viejo regresaba del pueblo con una bolsa de pan
y un puñado de frutas, Braulio lo estaba esperando en la puerta. Tenía los brazos cruzados y una expresión de burla en el rostro. «Te has visto más animado últimamente, abuelo», comentó, escupiendo al suelo con desdén. «¿Qué encontraste en la basura?» «Un tesoro escondido». Don Jacinto sonrió suavemente y negó con la cabeza. «El único tesoro que encontré, hijo, es la fuerza para seguir caminando», respondió, con esa calma que solo los años y la fe son capaces de entregar. Braulio entrecerró los ojos, claramente insatisfecho con la respuesta. Desde ese día, su actitud cambió. Empezó a acercarse más al viejo, ofreciéndose para acompañarlo al pueblo, para ayudarle a cargar las bolsas, incluso para revisar su pequeño rincón junto al fogón, argumentando que debían limpiar el lugar. Pero don Jacinto no era ingenuo. Sabía perfectamente que su nieto estaba buscando algo, esperando descubrir el motivo de su cambio. Las noches se hicieron más largas y el ambiente en la casa más tenso. Braulio pasaba horas observando al viejo, estudiando cada uno de sus movimientos, esperando un descuido. Pero don Jacinto había vivido mucho y había aprendido que la paciencia es el mayor escudo contra la ambición. Hasta que llegó el día en que Braulio no aguantó más. Una mañana, mientras el abuelo se preparaba para salir, el joven se plantó frente a él, bloqueando la puerta. Llevaba en la mano un machete viejo y oxidado, pero aún afilado. «Ya, basta de juegos, viejo. Sé que escondes algo y me lo vas a entregar ahora mismo», dijo con la voz firme y los ojos encendidos de codicia. Don Jacinto lo miró a los ojos sin temor. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu permanecía firme. «No sé de qué hablas, Braulio. Lo único que tengo son estas manos y esta fe en Dios, y esas no te las puedo entregar». El joven sonrió con amargura, levantando el machete para que el viejo lo viera bien. «¿Eso es lo que crees?», preguntó dando un paso adelante. «Pues hoy vas a aprender que la fe no llena el estómago, abuelo. Dame lo que tienes y te dejo en paz». Don Jacinto respiró profundo y cerró los ojos. Un instante. Sus labios se movieron apenas en un murmullo imperceptible. Oró en silencio, pidiendo fuerzas para soportar lo que estaba por venir. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada se había endurecido y sus manos, temblorosas pero firmes, se cerraron en puños. «No tengo nada para ti, Braulio. Lo que Dios me ha dado no se entrega por miedo, ni siquiera a un nieto». El muchacho apretó los dientes y retrocedió un paso, confundido por la firmeza del viejo, pero no se quedó quieto por mucho tiempo. Se dio media vuelta, salió de la casa y se perdió entre las calles del pueblo, mascullando amenazas entre dientes. Don Jacinto sabía que aquello no había terminado. Braulio volvería, y la próxima vez estaría preparado. La tensión en casa se volvió insoportable. Braulio apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras estaban cargadas de un veneno sutil. Observaba a su abuelo con ojos afilados, midiendo cada paso, cada movimiento, esperando el momento adecuado para atacar. De nuevo, don Jacinto, por su parte, se aferraba a su fe y a la promesa silenciosa que sentía en el corazón. No tenía miedo, pero sabía que debía estar preparado. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas y el viento arrastraba polvo por las calles del pueblo, Braulio volvió con un par de hombres desconocidos. Vestían de traje oscuro y caminaban con paso firme, como si estuvieran acostumbrados a mandar. Don Jacinto los observó desde la ventana mientras se acercaban, y un mal presentimiento le recorrió la espalda. «Abuelo», gritó Braulio desde la puerta, «te buscan para una firma, nada más, no te tomará mucho tiempo». Don Jacinto se levantó con esfuerzo y caminó hacia la entrada. Sus manos temblaban un poco, pero su mirada seguía firme.
Al abrir la puerta, los dos hombres se presentaron con voz seca y formal. «Buenas tardes, don Jacinto. Somos representantes del juzgado. Venimos por una diligencia. Su nieto ha presentado una solicitud de incapacidad», dijo el primero mientras extendía un documento sellado. El anciano parpadeó, incrédulo. Miró a Braulio, que sonreía con burla desde un rincón de la sala. «¿Incapacidad? ¿Para qué?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Su nieto afirma que usted ya no está en condiciones de tomar decisiones sobre sus bienes. Dice que ha estado actuando de manera errática y que es mejor que alguien más se encargue de sus asuntos», explicó el segundo hombre con un tono neutro, casi sin emociones. Don Jacinto sintió un vacío en el estómago. Braulio se había adelantado, había encontrado la forma de arrebatarle lo único que tenía, la esperanza de una vida mejor. Los hombres le entregaron un papel para que lo leyera, pero el anciano no podía concentrarse. Las letras se emborronaban ante sus ojos cansados. «No, yo no estoy loco», murmuró casi para sí mismo. «Claro que no, abuelo, pero a veces ya no puedes recordar las cosas. ¿No me dijiste el otro día que olvidaste dónde dejaste el pan?», intervino Braulio con una sonrisa venenosa. Don Jacinto lo miró con una tristeza profunda. No era el olvido lo que le preocupaba, era la traición. El muchacho que había visto crecer, al que le había dado techo y comida, ahora estaba dispuesto a dejarlo en la miseria para quedarse con lo que no le pertenecía. Los representantes del juzgado lo miraron en silencio esperando una reacción. Don Jacinto apretó los puños y cerró los ojos por un instante. Un murmullo escapó de sus labios, un susurro que los hombres no lograron escuchar. «Dios mío, dame fuerzas. No me abandones ahora». Cuando abrió los ojos, su mirada estaba más firme que nunca. «No voy a firmar nada», dijo con voz clara. «No soy un demente. Todavía tengo fuerzas y la cabeza clara para saber lo que hago». Los hombres se miraron entre sí y luego a Braulio, que se encogió de hombros fingiendo sorpresa. «Bueno, don Jacinto, tendrá que presentarse en el juzgado para aclarar esto. Hay una audiencia programada para la próxima semana», informó el primer hombre, guardando los papeles en un maletín. «Ahí estaré», contestó el anciano sin un temblor en la voz. Braulio resopló con desprecio y salió de la casa junto a los hombres, sin volver la vista atrás. Don Jacinto cerró la puerta y se dejó caer en la silla de madera, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que no estaba solo. Sentía una fuerza dentro de sí que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló junto a su catre y oró con más fervor que nunca. «Señor, si me diste esta oportunidad, también dame el valor para protegerla. No me dejes caer en la trampa de la injusticia». Las llamas de la vela parpadearon, proyectando sombras largas en las paredes de barro. Y don Jacinto, con los ojos cerrados y las manos juntas, sintió un rayo de paz descender sobre su alma. La batalla no estaba perdida, no mientras Dios caminara a su lado. La semana pasó lenta y pesada, como si cada día arrastrara consigo el peso de los años vividos por don Jacinto. Braulio, por su parte, parecía más confiado que nunca. Caminaba por el pueblo contando a sus conocidos sobre la inminente incapacidad de su abuelo y cómo pronto él se encargaría de todos sus bienes. Don Jacinto, mientras tanto, se preparaba en silencio, aferrado a su fe y al billete que aún guardaba cerca del corazón. El día de la audiencia, el viejo se levantó antes del amanecer. Se aseó lo mejor que pudo, se puso su camisa más limpia y se peinó el poco cabello que le quedaba. Tomó un sorbo de café frío y se persignó frente al retrato descolorido de su esposa. «Hoy es el día, vieja. Hoy Dios hará justicia»,
murmuró, apretando el billete en su bolsillo. Llegó al juzgado acompañado por un vecino amable que se ofreció a llevarlo en su vieja camioneta. Al llegar, don Jacinto se sintió pequeño entre aquellas paredes grises y el eco de los pasos apresurados de abogados y funcionarios. Braulio ya estaba allí, esperando con una sonrisa triunfante y dos abogados que parecían más lobos que hombres. «Llegas temprano, abuelo», dijo Braulio con un tono burlón. «Quizás puedas acostumbrarte, porque vas a pasar mucho tiempo aquí». Don Jacinto no respondió. Se limitó a mirarlo con serenidad y a tomar asiento en una de las bancas de madera. Cerró los ojos un momento y oró en silencio. «Dios mío, si esto es parte de tu plan, dame la fuerza para enfrentarlo, que la verdad brille y que se haga justicia». La audiencia comenzó puntual. Un juez anciano, de mirada severa y voz grave, ocupó el estrado. Braulio y sus abogados presentaron sus argumentos, exponiendo supuestas pruebas de que don Jacinto ya no podía valerse por sí mismo, que divagaba en sus pensamientos y era incapaz de administrar sus propios recursos. Las palabras sonaban huecas para el anciano, como si el aire mismo se resistiera a cargarlas. Cuando fue el turno de don Jacinto, se puso de pie con dificultad, pero su voz se mantuvo firme. «Señor juez, he trabajado toda mi vida en el campo. He sembrado y cosechado, he criado gallinas y cuidado la tierra. Mis manos están cansadas, pero mi mente aún está clara. Lo único que tengo es mi fe, y eso no me la puede arrebatar nadie». El juez lo miró con atención, como si cada palabra fuera un grano de verdad que caía al suelo. «¿Y qué puede usted demostrar para probar su capacidad?», preguntó el juez con un dejo de interés genuino. Don Jacinto sacó del bolsillo el billete arrugado, lo desplegó con cuidado y lo mostró al juez. «Encontré esto entre la basura y es ganador. No lo he cobrado aún porque quería estar seguro de que era el momento correcto. No me apresuré, no gasté nada. Esperé pacientemente porque mi fe me enseñó a confiar». La sala quedó en silencio. Braulio, desde su asiento, se levantó de un salto. «¡Está mintiendo! ¡Ese billete es falso! ¡Es una locura!», gritó señalando con el dedo. El juez levantó una mano para imponer orden y llamó a un perito a verificar el billete. La sala entera quedó expectante, en un silencio que se podía cortar con un cuchillo. El hombre revisó el billete con una lupa, con cuidado y precisión. Tras unos minutos, se volvió al juez y asintió. «El billete es auténtico, señor juez». Un murmullo recorrió la sala. Braulio quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par y las manos temblorosas. Don Jacinto no esbozó una sonrisa, solo cerró los ojos y murmuró un «gracias» silencioso al cielo. El juez se enderezó en su asiento y golpeó la mesa con el mazo. Queda demostrado que el señor Jacinto está en pleno uso de sus facultades mentales. El caso queda desestimado. Los murmullos aumentaron y Braulio, lívido, se lanzó hacia su abuelo, pero los guardias lo detuvieron a tiempo. Don Jacinto lo miró con compasión y, acercándose despacio, le puso una mano en el hombro. «Hijo, la codicia te nubló el corazón, pero aún hay tiempo para cambiar». Braulio no dijo nada, solo bajó la cabeza derrotado. Don Jacinto se dio media vuelta y salió del juzgado con el billete en el bolsillo y la dignidad intacta. En su corazón sentía que el milagro no era el dinero, era haber recuperado la fe en sí mismo. Don Jacinto caminó por las calles del pueblo con paso firme, bajo un cielo que parecía más amplio y despejado que nunca. El viento soplaba suave, como si quisiera llevarse con él los años de humillación y miseria que había vivido. En su bolsillo el billete seguía guardado, intacto, pero más que el valor económico, representaba una señal de Dios, un recordatorio de que no estaba solo, de que aún existía justicia y esperanza para los humildes. Cuando llegó a la casa,
Encontró a Braulio sentado en el umbral, con la cabeza entre las manos y los hombros encorvados. Parecía más joven, casi un niño, perdido en un mar de pensamientos oscuros. Don Jacinto lo miró por un momento en silencio y luego se acercó apoyando una mano en su hombro. «Hijo, la ambición te cegó, pero yo no guardo rencor», dijo con voz suave. «Si quieres cambiar, esta es la oportunidad. Yo tengo un nuevo camino que recorrer, y tú puedes elegir el tuyo». Braulio levantó la vista, sus ojos estaban rojos y el orgullo herido se reflejaba en cada arruga de su expresión. No dijo nada, pero su mirada mostraba arrepentimiento. Sin embargo, don Jacinto sabía que aquel cambio no dependía de él, sino de Dios y de la voluntad del propio Braulio. El anciano entró a la casa, recogió sus pocas pertenencias, una camisa limpia, un par de zapatos remendados y el retrato ajado de su esposa, el cual besó con devoción antes de guardarlo en su bolsa de manta. Luego se detuvo frente al altar humilde que tenía en la sala y oró en silencio. «Gracias, Señor, por esta oportunidad. Guíame para usarla con sabiduría, para ayudar a otros, para demostrar que no me olvidaste y que aún hay luz para los que creen en ti». Salió de la casa sin mirar atrás. Braulio seguía sentado en el umbral y cuando lo vio pasar no dijo nada. Don Jacinto se limitó a alzar la mano en señal de despedida y caminó por el camino polvoriento, dejando atrás los años de humillación y tristeza. Con el dinero del billete, don Jacinto no compró una gran casa ni buscó lujos. En su lugar, donó parte del premio a un asilo de ancianos en el pueblo. Aquel lugar, que antes era oscuro y olvidado, se llenó de vida y esperanza. Los viejitos, antes abandonados y sin futuro, encontraron consuelo en la generosidad de aquel hombre humilde. Las habitaciones se remodelaron, las camas se cambiaron por otras más cómodas y se adquirieron medicamentos para todos. Don Jacinto pasaba los días sentado en el jardín del asilo, conversando con los abuelos, compartiendo historias de su juventud y recordándoles que la fe era el refugio más grande en tiempos de tormenta. Los periódicos locales cubrieron la noticia: «Campesino humilde dona su premio de lotería a ancianos necesitados». La gente del pueblo no podía creerlo. Algunos decían que era un loco, que debería haberse quedado con el dinero para sí mismo. Pero don Jacinto solo sonreía, con esa paz que solo los años y la fe pueden otorgar. Braulio se marchó del pueblo semanas después. Dicen que se fue a probar suerte a la ciudad, que buscó trabajo y que, de alguna forma, las palabras de su abuelo quedaron grabadas en su corazón. Nunca más se supo de él. Pero don Jacinto oraba por él todas las noches, pidiendo a Dios que le diera un nuevo camino. El anciano vivió sus últimos años en paz, rodeado de aquellos que, como él, habían sido olvidados por el mundo. A menudo se le veía caminar por el jardín del asilo, con un bastón de madera y un sombrero de paja que lo protegía del sol. Los niños del pueblo a veces pasaban por allí y él les regalaba una sonrisa, una palabra de aliento, un consejo sabio. Y cuando el tiempo finalmente llegó, don Jacinto partió en silencio, rodeado de quienes lo habían llegado a amar. No hubo lujos, no hubo grandes ceremonias, pero sí un profundo respeto. Aquella humilde sala del asilo se llenó de oraciones y recuerdos de un hombre que con fe y humildad cambió el destino de muchos. El pueblo nunca lo olvidó. En la entrada del asilo, una pequeña placa de madera tallada a mano se colocó en su honor. Aquí vivió un hombre humilde que nunca dejó de creer y que en su fe encontró la verdadera fortuna. Porque al final, don Jacinto entendió que el dinero no era la respuesta, era la fe,
el amor y la dignidad recuperada, lo que realmente le había dado una segunda oportunidad.